¿Sabías que Dios no mató a los primogénitos de Egipto? Este capítulo de la historia de Egipto es el más triste de esta nación, en el que Dios, por el endurecimiento del corazón de Faraón, anuncia la 10ª plaga, donde todo primogénito, tanto hombres como bestias, sería muerto. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Una lectura rápida y superficial parecería decir que fue Jehová mismo quien iba a matar esa medianoche a todos los primogénitos, salvo aquellos que rociaran los 2 postes y el dintel de sus casas con sangre de un cordero sin mancha, símbolo de Cristo. Pero si leemos el versículo 23, encontraremos algo que a la gran mayoría se nos había pasado. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta. Y atención a lo que dice ahora: y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En la primera parte del versículo parece indicar que es Jehová quien pasa hiriendo. Sin embargo, en la segunda parte del versículo nos dice que Jehová mismo no dejará entrar en las casas donde haya las marcas de sangre en los postes y el dintel al heridor para herir. Ahora bien, ¿será que Jehová se interpone a sí mismo de destruir a su pueblo? Para nada. Quien iba a pasar y matar a los primogénitos no era Jehová, sino alguien llamado heridor. La palabra usada en hebreo para heridor es shakhat, que significa corruptor, depravado, destrozador, destruidor, heridor, merodeador, pudrir, quebrantar, ruina, violar, adjetivos que para nada podemos identificar con Dios, ni Cristo, ni ninguno de sus ángeles, sino más bien a Satanás y sus ángeles. Curiosamente, hay 2 palabras de todas las mencionadas que vamos a rescatar. La primera de todas es merodeador, que significa andar por los alrededores de un lugar, en especial si se hace con malas intenciones. Algo que nos recuerda a lo que Satanás le responde a Jehová cuando se le pregunta de dónde viene, a lo que el diablo responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Sabiendo que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la otra es destruidor, palabra que en otras versiones de la Biblia se usa en lugar de heridor, quedando así: el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. De hecho, el Salmo 78, hablando de las plagas de Egipto y específicamente de la 10ª, la muerte de todo primogénito, dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Y la palabra usada para destructores es ra, que significa depravado, destructor, escoria, fastidioso, feo, feroz, impío, inicuo, injusto, malo, malvado, malicia, maligno, pecado, perverso, sarna. O sea, un ejército de ángeles depravados, ángeles fastidiosos, ángeles inicuos, ángeles malvados, ángeles perversos. Ahora bien, ¿quién es identificado en la Biblia como ángel destructor? En la 5ª trompeta del Apocalipsis se nos dice que Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Obviamente esta estrella que cae del cielo a la tierra es Satanás, llamado ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Y el propio Pablo, hablando de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, nos dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, significando la palabra griega destructor, serpiente venenosa. Y todos sabemos que la serpiente es Satanás. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jehová iba a herir a los primogénitos? Sencillamente porque todo lo que Dios permite que suceda es descrito como si Él mismo lo hiciera. Es así como vemos que Dios endurece el corazón de Faraón, envía un espíritu malo a Saúl, pone un espíritu de mentira en la boca de los profetas o envía un poder engañoso para que los impíos crean la mentira, sabiendo en verdad que esto no lo hace directamente Dios, sino Satanás y sus ángeles. Recuerda que la mayoría no siempre tiene la razón. Más contenido en laverdadilustrada.com.